Dios los bendiga, hermanos. Pastor Juan con ustedes aquí en Holy Integrity Ministries. En este día vamos a estar hablando sobre los libros de poéticos en el Antiguo Testamento. Vamos a estar hablando sobre Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y el libro de Cantos. Cuando nosotros estábamos leyendo los libros en el Antiguo Testamento, vimos que primeramente era un poquito más difícil leer los libros de la ley, los libros de historia, ¿verdad? Estos libros son un poquito más fáciles de leer, pero a la misma vez nos enseñan varias diferentes cosas sobre el Señor y sobre nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros comenzamos a leer la diferencia entre los libros poéticos y los libros de la ley, los libros de historia, vemos que los primeros dos secciones, los primeros 14 libros eran largos, eran grandes, ¿verdad? O primeros 17 libros, perdón. Pero cuando comenzamos a leer los libros de poéticos, comenzamos a ver que hay más emoción carnal en un sentido que a nosotros cada uno nos toca en nuestros corazones, las emociones que llevan estos libros de poéticos, ¿verdad? Cuando nosotros comenzamos a leer, especialmente en los Salmos, en los Proverbios, comenzamos a sentir un poquito de amor o más amor, porque los libros de la ley, los libros de historia eran muy estrictos, ¿verdad? Pero aquí comenzamos a ver un amor humano, un amor de padre, un amor de uno a uno, ¿verdad? Un amor que es encontrado durante estas escrituras. Y el primer libro que queremos entrar a leer es el libro de Job. Pero antes de comenzar con los libros de Job, quiero enseñarles un poquito de los otros libros. El libro de Job tiene una enseñanza de bendiciones por sufrimiento. Y ahorita vamos a tocar ese punto. Salmos tiene alabanzas por mediante de oraciones. Proverbios tiene prudencia por mediante de estar. Eclesiastés tiene una enseñanza de vanidad y de orgullo. Y el libro de Cantos nos enseña cómo es encontrar amor y alegría por mediante de una unión, ¿verdad? Cuando comenzamos a ver otros temas, el libro de Job nos enseña cómo el Señor puede intervenir por nosotros, o cómo puede estar con nosotros y intervenir con el enemigo para nosotros. El libro de Salmos nos enseña una gran comunión para que nosotros aspiremos a estar con el Señor. El libro de Proverbios nos enseña una aspiración de buscar sabiduría por mediante de Cristo. Eclesiastés nos enseña una aspiración o un deseo que no vamos a estar satisfechos hasta que encontremos lo que el Señor quiere de nosotros para finalmente estar satisfechos con nuestras vidas. Y de nuevo, Cantos nos enseña de nuevo el amor por mediante de una unión de amor con Jesús Cristo. Cuando nosotros comenzamos a ver de nuevo y estudiar el libro de Job, podemos encontrar de nuevo el tema de la bendición por mediante del sufrimiento. Ahora, cuando nosotros comenzamos a ver el libro de Job, encontramos el hombre Job y comenzamos a entender la historia que estaba allí. Sabemos que el enemigo vino y trató de quitarle su fe, trató de enseñarle al Señor de que había un hombre Job que no iba a voltearle la espalda hacia el Señor, y que no importaba qué sucedía, él nunca iba a maldecir a su Señor, a su Dios. Y comenzamos a ver cómo Job fue atacado, financieramente, en su familia, hasta en su cuerpo, hasta el punto de que sus amigos, las personas que dijeron que eran sus amigos, y hasta su esposa dijeron: maldice a tu Dios para que se te quite todo esto. Y él nunca maldijo a su Dios, nunca volteó la cara hacia el Señor. Y
fue bendecido por eso. Él se mantuvo fiel con el Señor, y una de las cosas que él recibió, aparte de los hijos que se habían quitado o matado durante los accidentes, es de que se le regresó para atrás más hijos todavía, más de su granja, más del rancho, más terrenos, más dinero. Pero una otra cosa es que durante ese sufrimiento encontró más de su fe, y nos enseña una gran lección hacia nosotros, de que cuando nosotros estamos en sufrimiento siempre le preguntamos al Señor ¿por qué? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy pasando por estas cosas? Cuando verdaderamente nosotros que estamos sufriendo nos encontramos en una situación de sufrimiento, debemos de bendecir más al Señor por mediante de saber, la sabiduría de saber que por medio del sufrimiento vamos a recibir más bendiciones todavía. Puedes ponerle una persona que verdaderamente tiene fe, va a saber que el sufrimiento va a traer una bendición. El enemigo nos pone por mediante de un tiempo de sufrimiento porque él quiere que nosotros nos deshacemos. Él quiere que nosotros nos volteemos del camino del Señor. Pero al contrario, nosotros debemos de alabar al Señor, debemos de darle gracias al Señor cuando estamos en sufrimiento, porque sabemos que algo grande viene, ¿verdad? Sabemos que cuando nosotros nos encontramos en una situación de sufrimiento, algo va a suceder, algo bueno va a suceder en nuestras vidas. Y la otra cosa es de que cuando nosotros comenzamos a ver que hay un momento de sufrimiento en nuestras vidas, comenzamos a verdaderamente ver las bendiciones en nuestra vida, las cosas pequeñas en nuestras vidas. Cuando nosotros nos encontramos en un lugar de sufrimiento, comenzamos de nuevo a ver las bendiciones, comenzamos a ver lo que verdaderamente tenemos, comenzamos a apreciar más las cosas que sí tenemos. Una persona que está sufriendo por mediante por ejemplo, un carro, no tiene un carro, se le descompuso, está sufriendo de esa manera. Cuando reciben para atrás su carro, reciben un carro nuevo, reciben el carro arreglado, aprecian más el carro, aprecian más esa situación y comienzan a darle más gracias al Señor diariamente, porque el carro prende cada día más. Y eso debe de ser nuestra meta cuando leemos el libro de Job, es cómo nosotros podemos ver la bendición. Cuando estamos hablando hace ratito que el Señor Jesús interviene por nosotros, nosotros le pedimos al Señor Jesús, o le pedimos a su Padre por mediante del Señor Jesús, usando su nombre, por mediante del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos dijo: cualquier cosa que tú pedíais en mi nombre se le ha dado hacia ti por mi Padre. Pero la cosa es que nosotros tenemos que conocer al Señor Jesús para que Él pueda ir y decir: ¿sabes qué? Padre, este es mi hijo tuyo, él debe de recibir esta bendición. Y nosotros comenzamos a aprovecharnos y comenzar a ver las bendiciones más claramente, porque muchas veces fallamos en eso, fallamos en ver las bendiciones que están alrededor de nosotros, simplemente porque no las vemos diariamente. Oh, cómo prende el carro, oh, que yo me levanto en la mañana, oh, que tengo todavía todo mi cabello, oh, que tengo ropa, oh, que tengo techo, un poco comida, pero tengo comida. Comenzamos a ver las bendiciones porque por mediante del sufrimiento se nos abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, para ver que las bendiciones que nosotros tenemos deben de ser apreciadas, porque en el momento que se nos quita esa bendición, vamos a sufrir más todavía. Y Job era un gran ejemplo porque se le fue quitado todo. Y él nunca maldijo a su Dios. Al contrario, siguió recibiendo las bendiciones y siguió bendiciendo así al Señor. Y nosotros como cristianos debemos de entender lo que es verdaderamente servir a nuestro Señor con todos nuestros corazones en cada habilidad que nosotros tenemos. Amén, hermanos. La segunda parte, Salmos. Alabanzas por mediante de oraciones. Ahora nosotros también Salmos es un libro, o es uno de los libros que conocemos grandemente. Sabemos que cuando nosotros estamos tristes, lo que la mayoría de los versículos que son mandados son salmos. Cuando nosotros vamos y buscamos un libro de devocionales o un libro para pasar nuestro tiempo, para enseñarnos
amor, para levantar nuestro ánimo, muchos de esos versículos vienen del libro de Salmos. Y eso es porque nos está enseñando una parte del Señor que muy pocas veces leímos en las primeras dos secciones o las primeras secciones del Antiguo Testamento. En esta parte nos está enseñando, como les dije, un amor de Padre, un amor sincero, un amor en general. Y cuando nosotros comenzamos a ver qué es Salmo, nosotros comenzamos a entender de que cuando nosotros leemos Salmo, verdaderamente estamos encontrando una manera como alabar por mediante de nuestras oraciones, ¿verdad? Estamos encontrando maneras de cómo tocar más al Señor y el Señor tocarnos más por mediante de su palabra. Los salmos que nosotros leemos nos traen a varios diferentes temas, pero uno de esos de nuevo es la alabanza. Alabar al Señor, dice la palabra del Señor. Y cuando nosotros comenzamos a entender de que la palabra alabanza sale 166 veces en la palabra del Señor. Luego hay otras palabras que se mencionan que van con alabanzas. Cuando comenzamos a decir de bendición, bendiciones, bendecido, esas palabras salen como unas 100 veces otra vez en la palabra del Señor y nos ayuda a entender de que por mediante de la oración vienen las alabanzas, o por mediante de las alabanzas viene la oración, y de ahí vienen las bendiciones. Y cuando nosotros comenzamos a ver las bendiciones venir, nos continuamente estamos creciendo en ánimo, nos comienza a crecer el espíritu y el deseo de buscar más del Señor. Cuando nosotros buscamos en la palabra de Salmos, comenzamos a ver de que es una sección o es un libro de la Biblia donde habla demasiado del amor, habla mucho del amor y cómo el Señor nos ama y lo que nosotros tenemos que hacer por mediante para alabarle con nuestro amor, con nuestro corazón, para llegar a estar más cerca de Él, y la sabiduría que Él va a soltar por mediante de eso va a ser grande. Amén. Proverbios de nuevo, tuvimos la lección hace unas cuantas semanas. Es una que nos enseña usar la sabiduría, tener la sabiduría. Y cuando nosotros comenzamos a ver que la sabiduría es algo que el Señor nos da diariamente y lo tomamos diariamente, nosotros lo usamos para crecer. Pero cuando comenzamos a hablar de Proverbios nos enseña que todos esos pedacitos de información, todos esos pedacitos de sabiduría son usadas para que nosotros encontremos un lugar en nuestra vida en cómo caminar. El Proverbios nos enseña lecciones, nos enseña sabiduría en pedacitos pequeñas para poder usarlas en nuestra vida para formular un plan en que cómo podemos nosotros caminar. La palabra sabiduría sale en la palabra del Señor aquí en Proverbios 110 veces. Y otras palabras que van con eso son enseñar, instruir, que salen otras 23 veces en la palabra del Señor. Y cuando nosotros comenzamos a ver qué es lo que significa de nuevo un proverbio, es de nuevo una palabra que el Señor quiere para nosotros. Amén. Eclesiastés, de nuevo, buscar un propósito en tu vida. Y eso nos enseña por mediante de nosotros pastores, de que el libro de Eclesiastés también significa a un pastor, un maestro, alguien que instruye. Y con nosotros cuando estamos enseñando, cuando vamos a enseñar, queremos que gente encuentre su propósito en la palabra del Señor, pero a la misma vez nosotros hemos encontrado nuestro propósito, que es dar la palabra del Señor, enseñar la palabra del Señor, instruir la palabra del Señor. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos que la palabra del Señor quiere que nosotros entiendamos. Nosotros no debemos de tener vanidad, nosotros no debemos de tener
orgullo. Nosotros no debemos de tener nada de eso de pensar en nosotros mismos, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice que primeramente debemos de pensar en nuestro prójimo. El Señor Jesús nos enseñó por mediante de su sacrificio de que debemos de pensar primeramente en nuestro prójimo. Otra cosa que nuestro Señor Jesús nos enseñó es que la gloria no es para nosotros. Nosotros no debemos ser vanidosos, nosotros no debemos de tener orgullo, nosotros no, siempre todo tiene que apuntar para atrás o enseñar para atrás el amor y el gran amor de nuestro Señor Jesús y su Padre Celestial, nuestro Dios y nuestro Consolador, que es el Espíritu Santo. Todo debe de regresar para atrás a la Santa Trinidad. Nada para nosotros. Nosotros no vamos a recibir gloria, nosotros no vamos a recibir reconocimiento, al menos que el Señor lo haga por mediante de Él. Nosotros muchas veces queremos recibir todo ese reconciliamiento por mediante de gente, pero todo eso de nuevo es del Señor. Y es algo que Eclesiastés nos enseña, que nosotros como pastores, nosotros como líderes, nosotros como gente que enseña, nada de esto que nosotros recibimos es para nosotros. Todo esto lo hacemos para la honra y gloria de nuestro Señor, ¿verdad? Y eso por eso es la razón por que nosotros estamos aquí enseñando y haciendo todas estas cosas, para aclarar las cosas y enseñar la palabra del Señor como está, y luego enseñar las cosas que el Señor quiere que nosotros entiendamos, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros estamos aquí en un lugar estudiando, tenemos que siempre abrir nuestro entendimiento para recibir nuevas cosas, no pensar en lo que nosotros antes sabíamos. Cuando nosotros comenzamos a leer la palabra del Señor, comenzamos a leer la palabra del Señor y pedir esa sabiduría, cuando el Señor te da esa sabiduría, no debes de cuestionarlo, porque esa viene o es sabiduría celestial. No es las cosas que tú oíste, no las cosas que tú estudiaste para ti mismo, las cosas que tú pensaste, sino que esta sabiduría celestial nos lleva a un lugar completamente diferente, un diferente entendimiento, un diferente espacio en forma de mente y corazón para poder dar esta información a cualquier persona o donde quiera que es necesaria para que ellos sean salvos por mediante la palabra y por mediante de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La última parte que quiero tocar es el libro de Cantos, ¿verdad? Es un libro que enseña la gran boda. Nosotros, la iglesia, somos la novia del Señor, y va a regresar por su novia, va a regresar por su pueblo. Y el libro de Cantos nos enseña que es una gran cosa, un gran amor que el Señor tiene así para nosotros. Nos enseña que hay una gran cosa cuando hay una unión hecho o creado por mediante de nuestro Señor. Y eso es una gran ejemplo. Cuando nosotros nos casamos, tenemos esa vista en nuestras vidas que el Señor nos unió y va a hacer cosas grandes entre nosotros. Es lo mismo nosotros siendo la novia del Señor, es de que estamos esperando las cosas grandes, estamos esperando que el Señor venga por su pueblo y nos enseñe las gran cosas que Él tiene para nosotros en el cielo, donde Él ya ha preparado un lugar para nosotros. Y de nuevo nos enseña que es una gran cosa tener una unión con nuestro Señor y mantener esa unión con nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos, por su tiempo, su atención. Yo sé que este también ha sido una corta enseñanza, pero espero que leyeron y su porción en la Biblia, que es esa parte, libros poéticos, pero a la misma vez encuentren algo más del Señor, ¿verdad? Cuando ustedes leen estas secciones y comiencen a entender un poquito más por las secciones, que ustedes lo leen un poquito diferente y tomen un poquito más de información diferente de cómo es. Amén. De nuevo, hermanos, gracias por su tiempo, gracias por compartir nuestros videos, gracias por darle like en nuestra página de Facebook, Holy Integrity Ministries, en nuestra página de YouTube, Holy Integrity Ministries. Vamos a estar trayendo más contenido todavía, más videos y cosas así. Pero de nuevo, gracias por su apoyo, porque nosotros lo estamos haciendo para mandar la palabra del Señor donde sea necesaria. Y lo estamos tomando en serio. Este no es un juego para nosotros, sino que verdaderamente queremos que todo el mundo escuche el nombre de Jesús y llegue a entender que Cristo los ama
y que Él murió por nosotros para quitar nuestros pecados y para darnos la vida eterna. Amén. Gracias, hermanos, de nuevo. Vamos a orar y luego vamos a ser despedidos. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado, Señor. De nuevo pedimos, Señor, que nos bendigas por mediante tu perdón de nuestros pecados y nos enseñes, Señor, cómo caminar diariamente, Señor, con tu palabra alumbrando nuestro camino. Pedimos, Señor, que nos bendices por mediante de Espíritu, por mediante de sabiduría, por mediante de sanidad. Y pedimos, Señor, que tú siempre estés con nosotros en nuestros oídos, nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Pedimos que tú camines con nosotros diariamente, Señor, y que dejes tu palabra, Señor, guiarnos diariamente. Pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús Cristo. Amén, amén y amén, hermanos. Dios me los bendiga. Hasta la próxima semana. Los amo en el amor de Cristo. Sigan adelante.